La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910, con un levantamiento encabezado por Francisco Ignacio Madero contra Porfirio Díaz. Este fue un militar y político mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 9 ocasiones. La primera vez el 24 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, después del triunfo de la Revolución de Tuxtepec, y la segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877, las dos veces ocupando el cargo de forma interina. Después de haber sido elegido presidente, desempeñó la presidencia para los siguientes periodos. Desde 1876, el general Porfirio Díaz encabezó el ejercicio del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 30 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. Estos son algunos motivos por los cuales los pobladores del país se fueron en contra del gobierno federal. Primero, el aumento de las inversiones extranjeras en México. Segundo, el alza de precios en la canasta básica de alimentos. Esta medida se decretó en el Diario Oficial de la Federación del 21 de junio de 1907 y se tomó para respaldar el valor adquisitivo del peso mexicano. Tercero, las consecuencias del pánico financiero que la recesión económica a nivel mundial produjo y que se originó en Nueva York. Tercero, en el verano de 1908, principalmente en el mes de julio, los campesinos de todo el país padecieron una intensa sequía. Además de las malas cosechas de años anteriores, aunando a la severidad de la crisis económica mundial y de la sequía, hicieron que en México se viviera una escasez de alimentos y más adelante un aumento del desempleo ocasionado por la baja de salarios en la industria y el comercio. Francisco Madero realizó diversas giras en el país con el fin de formar un partido político que eligiera a sus candidatos para las elecciones, al mismo tiempo que Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia, y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión y huyó a los Estados Unidos, desde donde proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. Esto sucedió el 20 de noviembre de 1910. Una vez que ocuparon la ciudad de Juárez, en Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Madero fue elegido presidente en 1911, cargo que ocupó hasta febrero de 1913. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno que, aún democrático, se identificaría poco con las clases marginadas. Esto hizo que el campesino Emiliano Zapata proclamara el 25 de noviembre el Plan de Ayala, exigiendo la restauración de los derechos agrarios y desconociendo a Madero como presidente. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Escena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la segunda intervención norteamericana en México con el fin de tomar el puerto de Veracruz, Huerta renuncia a la presidencia y huye del país.
Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920 y Villa en 1923. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles.